Hola, amados hermanos, en esta oportunidad estamos nuevamente para poder estudiar la siguiente lección y antes de empezar vamos a agradecer a Dios, vamos a pedir su dirección y su guía. Acompáñenme en una oración, por favor. Amado Dios, gracias Señor, gracias Padre, porque eres bueno, bendito eres Señor, a ti sea la gloria, la honra, el poder, Señor. Estamos aquí, Padre, para pedirte que por favor nos guíes, Señor, en esta enseñanza. Seas tú, Padre Celestial, sobre nosotros, derramando de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a ver el, algunas similitudes, diferencias respecto a los evangelios que hemos estudiado. Hemos visto el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son los 4 evangelios, son los que anuncian las buenas nuevas y es que los que nos muestran la vida de Jesús acá en la tierra. Empecemos. Por ejemplo, tenemos ciertas fechas en las que más o menos se refiere en qué época han sido escritos estos evangelios. Los evangelios han sido narraciones de la época en la que Jesús estaba y ellos han sido testigos de muchas situaciones que Jesús ha vivido. Por ejemplo, Mateo se estima que entre el año 50 al 75 después de Cristo, estamos hablando desde el momento de la ascensión de Jesucristo, ha sido escrito. Marcos del 65 al 70, más o menos en ese periodo ha sido Marcos escrito. Lucas de igual forma del 59 al 75 después de Cristo, después de la ascensión, ha sido escrito, y el Juan, que es el evangelio más nuevo, se cree que ha sido escrito alrededor del año 85 después de Cristo. Esto como referencia. ¿Cómo es que estos evangelios llegan a nuestras manos? Anteriormente se tenía lo que se llama la memoria oral, ¿no? Todo lo que se iba viendo, las situaciones que iban aconteciendo, se comentaban, se contaban, se guardaban en la memoria de las personas y eran testigos, ¿no? Se pasaba de una persona a otra y ellos tendrían a memorizar las situaciones que pasaban. Pero se escribieron para que no se quede nada en el olvido, y después de esto se espera que hay varias teorías, que se piensa que Marcos fue el primer evangelio que se escribió unos 25 o 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Sin embargo, hay una semejanza entre lo que es Lucas, Mateo y Marcos, ¿no? Por lo que se cree que se ha tenido acceso a estos evangelios. Por eso es que estos evangelios son denominados sinópticos, que tienen la misma visión, significa que tienen la misma visión. Y Juan, el evangelio de Juan fue el último en escribirse, ¿no? Después de haberse escrito los evangelios, se fueron creando copias de ellos para poder preservar la verdad y no permitir que se corrompa, puesto que ha habido épocas en las que ha habido mucha herejía y ha blasfemado contra Dios y ha ido negando la existencia del mismo, ¿no? ¿Quiénes eran los autores de estos evangelios? ¿No? Nosotros sabemos que los autores llevan sus nombres. Sin embargo, el evangelio de Mateo, por ejemplo, vamos a ver en esta oportunidad, se cree que la tradición de la iglesia primitiva lo atribuye a Mateo, el que era cobrador de impuestos, ¿no? Ex cobrador de impuestos, era apóstol, y eso es lo que refiere en Marcos 2:14, para que lo puedan revisar por favor, y Lucas 6:13 al 16. Vamos a ver Marcos 2:14 como referencia. Marcos 2:14, si me acompañan por favor, indica: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Esto es al lavamiento de Mateo, ¿no? Cuando le dijo que le siga. Eso hace referencia a este versículo, y ustedes pueden tomar en cuenta también el versículo de
Lucas 6, 13 al 16, que refiere al mismo llamamiento. Además de su nombre y ocupación, muy poco se sabe de este autor, de Mateo. La tradición dice que predicó el Evangelio en Palestina durante 15 años aproximadamente después de la resurrección de Jesús, y también se dedicó a campañas misioneras para poder expandir el Evangelio. Ahora vamos a ver lo que es el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Quién era el autor? Desde muy temprano en la historia de la iglesia se consideró el autor que era Juan, Marcos, muy cercanos a Jesús, igual que Pedro, ¿no? Eso refiere en 1 de Pedro 5:13. También eran compañeros de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, ¿no? Pablo y Bernabé han sido los que han ido expandiendo el Evangelio, y este autor, Marcos, se cree que era muy cercano también. La preferencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, obispo de la iglesia de Hierápolis, alrededor de los años 135 y 140 después de Cristo, cuyo testimonio está preservado en la historia eclesiástica de Eusebio. Se escribe acerca de Marcos que era como el intérprete de Pedro, ¿no? A pesar de que la iglesia primitiva era muy cuidadosa para sostener la autoría de la apostólica de los evangelios, los padres de la iglesia atribuían firmemente este evangelio a Marcos, quien no era un apóstol, ¿no? Se cree que era el que escribía, pero nosotros sabemos que esta persona es quien escribió estos relatos, ¿no? Vamos a ver que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Quién era Lucas? El Evangelio de Lucas tiene un estilo particular que se ha escrito, que los estudiosos indican que este mismo autor, Lucas, el que es denominado médico, porque era médico, también se le atribuye el libro de los Hechos, que ha sido escrito por él, ¿no? Hay mucha evidencia que se cree que él ha sido el que ha escrito. El primer tratado, por ejemplo, en Hechos 1:1, aparece la referencia del tercer evangelio, como si fuera el primero de la serie de 2 volúmenes, como si Lucas fuera el primero y Hechos fuera el segundo. Y la dedicatoria a Teófilo también constituye un fuerte argumento en favor de la autoría del común. La tradición de la iglesia de esta época atribuye unánimemente estas dos obras a Lucas, ¿no? Que era médico y era un compañero cercano del apóstol Pablo. En Colosenses se lo denomina al médico amado. En Filemón 1:24 también se refiere a él como médico, ¿no? Y tenemos en 2 de Timoteo 4:11 la evidencia interna que apoya este punto de vista. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:11 como referencia. 2 de Timoteo 4:11 refiere a este autor, que dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, esto muestra que Lucas estaba con Pablo, ¿no? Es para que nosotros tengamos en cuenta cómo han ido trabajando en su ministerio estos autores. Cuando hablamos de Juan, podemos darnos cuenta que desde muy temprano este evangelio se le atribuye al discípulo amado, ¿no? Juan, que la Biblia menciona que Juan era pescador. En Marcos 1:19-20 menciona que Juan era pescador. Juan ha sido un discípulo muy amado por Jesús, en lo que se afirma en Juan 13:33, que por favor es importante que lo leamos, que es quien perteneció al círculo íntimo de Jesús, ¿no? Ellos eran los que constantemente estaban acompañando a Jesús en todo. De acuerdo con varios autores cristianos del siglo II, Juan se mudó a Éfeso, probablemente durante la primera guerra judía, en los años 66 o 70 más o menos después de Cristo, donde continuó su ministerio. ¿Sí? Juan, aparte de ser un discípulo amado, se cree que él descansó en el pecho de Jesús, es más, y que se publicó este libro durante la residencia en Éfeso. Éfeso estaba en Asia, ¿no? Bien. ¿A quiénes van dirigidos estos evangelios? Después de haber analizado quiénes eran los autores de esos evangelios, podemos volver a recapitular a quiénes eran dirigidos estos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos. El evangelio de Marcos
a la audiencia gentil, a los gentiles, a los romanos, a la iglesia que estaba perseguida, ¿no? Y a gentil se denominaba a todas aquellas personas que no eran judíos, nosotros, por ejemplo. Entonces Marcos es como si hablara a las personas fuera del pueblo judío, ¿no? Lucas hablaba a ambos. Se cree que hablaba igual a los griegos, ¿no? Tiene referencias que habla a los judíos y también a los gentiles. Sin embargo, Juan habla a los cristianos, a los que creen en Cristo, ¿no? Posteriormente podemos darnos cuenta del impacto que ha causado el contenido de estos evangelios. Primeramente, el libro de Mateo presenta a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David, y elabora esta verdad de manera que pudiera ayudar a los cristianos en sus controversias con respecto a los judíos. Se le otorga mayor atención al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para confirmarle a la audiencia judía que Jesús es el que ha realizado el que ha cumplido la profecía del Antiguo Testamento, ¿no? Esto se refiere, por ejemplo, a lo que es el Sermón del Monte en Mateo 5, 21 al 48, que es importante que nosotros lo leamos para respaldar estas teorías, y también la primicia del ministerio de Jesús, que está en Mateo 4, del 12 al 16. Vamos a ver un poquito de esto. Si leemos Mateo 4 del 12 al 16, podemos darnos cuenta de esto, ¿no? En Mateo 4:12 indica cuando inicia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Está hablando de Juan el Bautista. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿sí? Entonces, cuando él empieza su ministerio, cuando Jesús empieza su ministerio. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué impacto tiene este contenido? Marcos, su autor, pone un poco de énfasis en la ley y las costumbres judías. Por eso es que este libro es más dirigido a los gentiles, ¿no? Pero cuando las alude, siempre las explica a los lectores. Por ejemplo, Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde puede descubrir el sentido de la esperanza de su sufrimiento a causa de las persecuciones que iba sufriendo Jesús mientras estaba en la tierra, ¿no? Y eso podemos encontrarlo claramente descrito en Marcos 7, del versículo 1 al versículo 23, que es importante que nosotros lo leamos para respaldar, ¿sí? El impacto de su contenido referido a lo que es el libro de Marcos, perdón. Seguimos con Marcos porque vamos a ver un trasfondo de lo que son sus teorías. Por ejemplo, nosotros podemos saber con respecto de la historia que el año 64 más o menos después de Cristo, Nerón acusó a la comunidad cristiana de prender fuego a la ciudad de Roma. Ellos dijeron: pucha, estos cristianos son los que están rebelándose y están haciendo daño. Y con ese pretexto instigó a una fiera terrible persecución contra Pablo y Pedro, ¿no? Que después los apresaron. En medio de la iglesia perseguida estuvieron bajo constantes amenazas de muerte, y ahí aún en ese momento es que Marcos escribió las buenas nuevas de salvación. Claramente quiere decir que los lectores saquen fuerzas de la vida y del ejemplo de Jesús. Él muestra claramente lo que Jesús ha hecho estando en vida, y esos versículos reflejan esta parte, este texto en lo que es el capítulo 8 de Marcos, en el versículo 31, en el versículo 34, en el capítulo 9, versículo 31, en el capítulo 10, del 32 al 34. Vamos a ver un poquito de lo que es Marcos 8, el verso 31 y el verso 34. En Marcos 8, el verso 31, podemos ver que Jesús anuncia su muerte, ¿no? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él muestra, ¿no?, que él iba a sufrir, que no iba a ser fácil. Y en el verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nos muestra que nosotros debemos de ser un ejemplo, porque Jesús en realidad padeció mucho, ¿no? Vino a sufrir por nosotros para poder llevar nuestros pecados y nosotros podamos acercarnos a Dios, ¿sí? Bien, lo que nos muestra el libro de Lucas, él en realidad muestra un énfasis universal a lo que es un mensaje cristiano. Lucas suprime mucho lo que es el material estrictamente para los judíos, pero por otro lado también destaca las raíces judías que Jesús tenía, porque Jesús era judío, ¿no? Y porque Jesús se presenta como el verdadero Mesías, el que el pueblo judío estaba esperando, ¿no? Y no solamente para el pueblo judío, sino también como Salvador del mundo. Y el propósito de escribir este evangelio es por orden, ¿no? En Lucas 1:3 dice: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar son con respecto a su mandato y lo que estaba escrito en las profecías por los profetas, lógicamente. También tenemos en Hechos 1:1 lo que refiere específicamente al individuo. Quiero que leamos Hechos 1:1, por favor, para que quede esta parte más clara. Hechos 1:1 indica: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que le está escribiendo a Teófilo y le afirma de que Jesús hizo todas las cosas que están escritas y también las enseñó. El que enseña insta a que se haga de igual forma, ¿no? Aparentemente alguien en alta posición social a la que se intentaba ofrecer a los creyentes cierta seguridad de que el cristianismo no es uno de los muchos sistemas que especulaban que no, ya esto va a pasar en el tiempo, sino que realmente el cristianismo estaba basado en valores morales, teológicos, éticos, que hacían a la persona el vivir bien. Era una forma de estar mejor, ¿no? Y este movimiento ha sido vinculado a la historia y ha perdurado en el tiempo hasta nuestros días, ¿no? El contenido del Evangelio de Juan, el libro de Juan, tiene un sentido amplio para proveer a los cristianos desde la provincia de Asia, en este caso Asia Menor, un conocimiento completo de la vida y del ministerio de Jesús. Más específicamente escribió para conducir a los lectores a una fe sólida, que nosotros creamos y no dudemos prácticamente, ¿no? Sobre la base de las palabras y las obras de Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre, ¿eh? Hay vida en el nombre de Jesús, pues Él vino a salvarnos, a morir en la cruz para darnos la posibilidad de vivir y no morir eternamente, lo que refleja Juan 20:31. Veremos por favor un poco de lo que dice Juan 20:31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Eso es importante recalcarlo, porque es el contenido del libro de Juan, la misión del libro, ¿no? Lo que nos viene a enseñar, ¿sí? Ahora, cada libro presenta de cierta forma a Jesús. Por ejemplo, el libro de Mateo lo presenta como rey. Jesús es rey. Hay algunos capítulos clave aquí, como el capítulo 12, que sería importante que lo lean. Sin embargo, quiero puntualizar que Mateo 16, que lo copié aquí en esta presentación, indica lo que afirma Mateo. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando le preguntaron, unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres un enviado, qué sé yo, de un profeta antiguo. Sin embargo, él les pregunta y le dice a Pedro: ¿tú quién crees que soy yo? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro responde, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces lo muestra a Mateo, a Jesús, como rey. Sin embargo, Marcos lo muestra como siervo, porque hace énfasis a lo que Jesús dijo cuando
le decían quién era el mayor, ¿no? Si nosotros acordamos en este libro, ¿quién es el mayor entre nosotros? El que sirve, enseña Jesús, ¿no? Por eso en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El libro de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Por eso en el capítulo 19, verso 10 indica, porque el Hijo del Hombre, se dice así mismo Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios. En Juan 20:31 explica claramente, que hemos leído anteriormente y lo vamos a volver a repetir, porque es un versículo muy hermoso y que encierra mucho contenido. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Creemos en nuestro Señor. Ahora, ha habido algunas partes que han sido únicas en cada uno de esos evangelios. Por ejemplo, en Marcos no contiene ninguna genealogía ni relato sobre el nacimiento ni el ministerio temprano de Jesús en Judea. Marcos no habla nada, no contiene nada de su nacimiento como los otros libros, ¿no? Y hay algunas diferencias, ¿no?, entre el evangelio con el evangelio de Juan. En lugar de las familiares parábolas, Juan incluye largos discursos con referente a lo que Jesús hacía en la tierra, ¿no? Y en vez de muchos milagros y curaciones que tiene el evangelio los evangelios sinópticos, que se denomina a Mateo, Marcos y Lucas, Juan utiliza 7 milagros cuidadosamente seleccionados, conocidos, que hemos visto en el anterior libro, ¿no?, en la anterior presentación con respecto de Juan. Ahora, Lucas no incluye el pronunciamiento de condena de Jesús contra los escribas y fariseos, ¿no? Sin embargo, en el capítulo 23 de Mateo sí muestra esto, ¿no? Ni la discusión en torno a la tradición judía que refleja Mateo en el capítulo 15 o Marcos en el capítulo 7. Tampoco incluye las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Lucas no incluye esto, ¿no?, que tiene directamente que ver con la ley judía, que regularmente se ve eso en Mateo, porque ese libro es el que estaba destinado para los judíos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta etapa de los evangelios, algunas similitudes, algunas comparaciones, algunas diferencias entre esos evangelios, y sobre todo que los 3 primeros evangelios son los que tienen mayor contenido similar, ¿no? Daremos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque siempre tenemos la oportunidad de servir, y ese es un privilegio. Amados hermanos, no olvidemos que el poder, la gloria y la honra es solo para el Señor Jesucristo, y gracias a Él tenemos la oportunidad de ser vasos que nos llena cada día para servir mejor. Hasta otra oportunidad. Dios los bendiga.